Bienvenidos. A la fecha de hacer este video, trasciende la noticia de que solo el 37% de los usuarios finalizaron la serie Los Anillos del Poder de Amazon Prime. Yo incluido, debo admitir. Aun cuando, como ya les mencioné en mi video en que hago una reseña de la película El Señor de los Anillos de Bakshi, soy un gran fan de Tolkien desde mi adolescencia y me he leído todos sus libros. ¿Por qué pasó esto? ¿Fue la inclusión forzada, como algunos dirían? Bueno, para empezar diré que tengo grandes quejas por la forma en que esta inclusión fue manejada desde un principio, y las abordaré más adelante por si quieren escucharme despotricar contra los hobbits negros o algo así. Pero antes de entrar a eso diré que, al menos para mí, esto no es necesariamente la razón principal. Por ejemplo, en The House of Dragon me pareció bien el manejo que se hizo de este tema. Una familia de piel oscura, siendo originarios de Valiria, me pareció que estaba bien, ya que los valirianos eran una especie de imperio romano. Tenía cierto sentido que hubiera este tipo de diversidad. Entonces, si no fue eso, ¿qué fue? Simplemente lo sentí muy aburrido. No logró capturarme como lo hicieron las películas de Peter Jackson y no sentí realmente ninguna nostalgia. No sentía en ningún momento que estaba volviendo a ese mundo. Esto sumado a un problema endémico que tienen muchas series hoy en día, que es el relleno, consecuencia probable del modelo de streaming que obliga a los guiones a nunca ser autocontenidos y dejar cada episodio en suspenso, haciéndote sentir como una tortuga persiguiendo una zanahoria. Personalmente yo no encuentro tan mal que, como he dicho en otros videos, se cambie la raza de un personaje siempre y cuando no sea un personaje histórico. Los personajes de ficción, a mi criterio, pueden cambiársele la raza y otras características si se desea. Por eso son adaptaciones. Para mí el verdadero problema va por otro lado. Yo no veo tan mal la idea de ponerle un poquito más de diversidad o variedad a la obra de Tolkien, pero creo que lo hicieron mal en el caso de los Anillos del Poder. Y trataré de explicar el por qué. Verán, cuando vemos a las diferentes razas de fantasía, veremos que la mayoría de estas que aparecen tienen uno o dos integrantes que son de una raza no blanca, mayormente negros. Cuando ves eso en absolutamente todas las razas de fantasía, te queda la sensación de que realmente no están promoviendo la diversidad, sino que están llenando una cuota. Es como si se hubiera enviado la directriz. Cada vez que haya un grupo de personas en escena, al menos una no debe ser blanca. Eso no funciona así del todo bien. Por ejemplo, a mí no me parece mal que hubiera elfos negros. Es más, esa es una de las razas de fantasía que creo que hubiera podido funcionar si se hace bien. Y el actor que sale ahí, que es un elfo negro, me parece excelente, de verdad parece un elfo. Tiene el rostro y el comportamiento bastante élfico, me recuerda mucho a Legolas. Los elfos, en la misma mitología de Tolkien, son muy antiguos y se han dispersado por gran parte del mundo. Es lógico que tengan distintos fenotipos. Incluso podría ser una forma inteligente o interesante de mostrar a los Noldor o elfos oscuros. Sí, sí, yo sé que no eran literalmente de color oscuro, que ese no era lo que significaba el ser un elfo oscuro, pero no importa, podría ser una forma vacilona de hacer alusión a los elfos oscuros, plantear que fueran de piel negra. Es una bonita forma de hacer las dos cosas, de hacer algo original con el material, pero también darle diversidad. Donde ya me empieza a chocar un poco es en otros casos. Chess en particular. Los enanos, por ejemplo. Sin ningún odio hacia la actriz, estoy seguro que es una excelente actriz, pero no tiene mucho sentido que haya enanos negros. Los enanos viven bajo tierra. ¿Por qué van a tener una diversidad fenotípica en ese sentido? Si querían tener diversidad, nuevamente, aquí se desperdició
interesante alternativa. ¿Sabían ustedes que Tolkien mismo había dicho que él se basó en los judíos para crear a los enanos? Sí, el idioma de ellos está basado en el hebreo, por ejemplo. Y no solo eso, toda su historia de haber tenido que abandonar su país, de haber quedado como errantes en el mundo, dedicarse principalmente al comercio, estaba basado en los judíos. Qué interesante habría sido si en vez de ponernos a una actriz negra que aparece ahí de pronto, mejor hubieran creado un nuevo, toda una cultura en torno a los enanos que resalte la cultura hebrea, naturalmente de fantasía, es decir, algo basado un poco en la cultura hebrea, pero pudieran haber buscado incluso actores que fueran judíos o israelíes, etcétera, y haber dado diversidad por ese lado. Y habría sido incluso coherente hasta con los mismos deseos de Tolkien. Otro ejemplo son los hobbits. A mí no me calza algo ahí, y es que haya hobbits negros, de nuevo. Nada contra el actor ni nada por el estilo, pero es que no tiene mucho sentido. Los hobbits están basados en la Inglaterra rural y se supone que son un pueblo aislado, que incluso hay razas enteras que no saben de ellos, no saben de su existencia. ¿Por qué van a tener una diversidad genética a ese nivel? No tiene mucho sentido. Esas son las cosas que no me calzan. Y la tercera cosa es en el caso de los humanos. Y algunos dirán, bueno, pero ahí no te puedes quejar, es decir, no tiene sentido. Sí hay humanos de distintas razas, sí, pero bueno, en un contexto medieval como el de Tolkien, aunque yo sé que en realidad no es en la Edad Media, sino en la prehistoria, en fin, ese es un tropo que se conoce como prehistoria medieval. Eh, el que haya tanta diversidad no me parece tan lógico. Creo que la gente no era tan, digámosle, diversa o tan tolerante en esa época. Los reinos solían ser más uniformes. Pero volvemos al punto, la misma obra de Tolkien nos abre el espacio para mostrar esa diversidad. Con los pueblos del sur. Los pueblos del sur de Tolkien están basados en los pueblos del Medio Oriente y de África. Y son muy poco lo que él toca de ellos. Es cierto que algunos de ellos sirven a Sauron, lo que pues obviamente puede tener sus connotaciones negativas, pero no todos. El mismo Tolkien dijo que solamente eran ciertas tribus y ciertos grupos mercenarios de entre estos pueblos que estaban sirviendo a Sauron, no la mayoría de ellos. Y que el propio Sauron había enviado o los había envenenado con propaganda en contra de sus enemigos y que él se había puesto a sí mismo y había creado cultos que lo habían puesto a él como una especie de dios ante ellos. Pero que estos pueblos habían sido engañados, no era que realmente fueran malévolos, no eran sirvientes de Sauron en el mismo sentido que eran los orcos o los trolls. Así que hay una oportunidad de oro. ¿Qué mejor opción para mostrar diversidad que Medio Oriente, que en la vida real es muy diverso? Hacer un Medio Oriente en la Tierra Media, donde se explore a estos pueblos que son de la propia mente y creación de Tolkien, pero nunca fueron bien explorados. No solo sería fiel al creador, sino que promovería la diversidad y la verdadera diversidad tan necesaria. Porque acá viene lo que iba a mencionar previamente. La diversidad que nos receta Hollywood no es verdadera diversidad. Este es el mismo problema que noté en Star Trek Discovery. Donde quiera que hubiese más de dos personajes, siempre había al menos uno blanco. Pero no sé por qué, y quizás soy solo yo, no se sentía orgánico o espontáneo, sino como algo ensayado, rigurosamente planificado. Esto es algo que no es novedad, la misma franquicia de Star Trek lo ha hecho bien en el pasado. Me parece que hubo una controversia similar, aunque en esa época era menos común, por el personaje de Tuvok en Voyager, que era el primer vulcano negro. Pero caray, los vulcanos son toda una especie de miles de millones, es lógico que haya de distintos colores. Pero Tuvok se convirtió en uno no solo de los personajes más queridos y populares de la franquicia, sino uno de los más icónicos vulcanos. Ahora, no es solamente el Star Trek clásico. A mí, por ejemplo, tanto Picard como Strange New Worlds no me
ha provocado la misma sensación de artificialidad. Es más, el personaje de Rios en la primera temporada de Picard, que el actor es chileno por cierto, es de mis favoritos. Como latino me alegra ver más y más representación latina en pantalla, aunque como señalaré, no siempre un reparto multicolor es realmente representación. Viendo series como Star Trek Discovery y Los Anillos del Poder, caí en la cuenta de algo interesante. Culturalmente no hay ninguna diversidad. La hay física, es decir, los personajes son multicolor, pero eso es todo. Es una diversidad cosmética, completamente superficial. La gente se queja de la famosa inclusión forzada, pero yo más bien diría que es una inclusión superflua. Hollywood piensa que con poner actores negros, asiáticos y latinos ya cumplió la cuota y es suficiente. Realmente no está haciendo representación. Yo como latino no me siento identificado con ninguno de los personajes que aparecen en muchas de estas series y películas. Su cultura, valores y cosmovisión son totalmente anglosajones, incluso en mundos de fantasía o historias futuristas de ciencia ficción. Ahora, yo no pretendo que los guionistas tengan que convertirse en expertos de otras culturas. Y también sé que en los mundos fantásticos las culturas serán ficticias de todas formas. Pero estos creadores no deberían ufanarse de ser los abanderados de la inclusión y la diversidad, cuando todo lo que hacen es meramente cosmético. Es el mínimo esfuerzo, cuando la única inclusión la hizo el director de casting y no el guionista. Verdadera inclusión sería salirse un poco de la mentalidad cultural WASP, que vemos una y otra vez, que es dominante en Estados Unidos. Y sí, creo que algunas películas y series lo han logrado. Caso de películas como Coco y Encanto, que por cierto destaco el esfuerzo en Encanto de mostrar la diversidad racial latinoamericana y donde no hicieron a todo genéricamente morenitos, sino que mostraron cómo realmente suele ser Latinoamérica en su variedad de colores. En síntesis, ¿fue la inclusión, forzada o no, es algo muy subjetivo, la que provocó el debacle de los Anillos del Poder? Mm, No necesariamente. Realmente, a mi criterio, hubo otros factores más de peso que tuvieron que ver con temas de actuación, trama, guión, etcétera. Pero ciertamente que eso no ayudó tampoco. Y no tanto por, como ya mencioné, la idea de diversificar el cast. Eso pudo haber sido bien manejado. Sino porque de todas maneras no se hizo bien. Se hizo de una manera bastante holgazana, sin un genuino world building detrás de él. Entonces, me parece que al final es algo que realmente no cumplió sus propósitos, ni de un lado ni del otro. Es decir, es algo que al final no aportó realmente diversidad y al mismo tiempo no respetó el origen ni tampoco mucho de lo que hizo, al menos a las películas de Peter Jackson, tan buenas. En fin, esa es mi opinión. Pueden diferir o coincidir o lo que gusten en los comentarios, son bienvenidos. Cuéntenme si les gustó o no les gustó Los Años del Poder, si la terminaron o son parte de la mayoría que no. Y no olviden dar like, compartir y suscribirse si no lo están. Hasta la próxima.